En muchas ocasiones en nuestra vida llegan momentos en los cuales pasamos por pruebas que no nos gustaría pasar por ellas, porque si bien es cierto traen sufrimiento y dolor momentáneamente. Pero saben, sin las pruebas en nuestra vida no podríamos comprender cuáles son los maravillosos planes que Dios tiene a pesar de. Es por eso que en este día vamos a estudiar la palabra de Dios comprendiendo un tema muy importante acerca de la prueba del Señor. Quédate conmigo en este estudio que comienza en este momento. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este estudio de la palabra de Dios. Es muy importante comenzar cada día buscando la presencia de Dios. Y te felicito porque estás aquí. Pudieses haber estado haciendo otra cosa. Hoy has decidido estudiar la palabra de Dios junto conmigo y te lo agradezco. Si no estás suscrito a este canal, te invito a que puedas hacerlo, que también puedas darle like a este video, así permites que otras personas puedan ver también estos contenidos espirituales para nuestra vida espiritual. Así que vamos a comenzar abriendo la palabra de Dios en el Salmo 81, el versículo número 7. Este salmo tiene algo muy interesante que nos va a hablar a nuestra vida. Salmo 81, el versículo 7, dice de la siguiente manera: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Es interesante lo que aquí dice el salmista. Se está refiriendo a la prueba del Señor para el pueblo de Israel en un lugar llamado Meriba. Pero para entender esto, primero vamos a analizar la primera afirmación que dice el versículo. Dice el versículo 7, en la calamidad clamaste. Si había algo que los israelitas siempre hacían, era en medio de las dificultades, clamar. No había agua para tomar, se acercaban a Moisés: necesitamos agua, queremos agua. Clama por favor a Dios para que nos dé agua. No había pan para comer, clamaron a Dios y el Señor les dio el maná del cielo. Dios siempre suple las necesidades de sus hijos porque entiende que nosotros vivimos dificultades, necesidades que se escapan a nuestras fuerzas. Es por eso que Dios decide intervenir para ayudarnos a cada uno de nosotros. Es importante esto porque Dios es quien toma la iniciativa para ayudar a sus hijos. Él sabe la necesidad que tú pasas, la necesidad que yo paso. Él sabe los problemas que yo vivo y los problemas que tú vives. Para nuestro Dios, nada pasa desapercibido, porque sus planes son de bienestar y no de mal para cada uno de nosotros. Entonces, si tuviésemos que comparar lo que dice el Salmo 81, versículo 7, con alguna historia en la Biblia, ¿cuál creen ustedes que podría ser esa historia? Quizás puedas dejar tu opinión acá en los comentarios. ¿Qué historia se asemeja con esto que estamos hablando? Yo les voy a presentar una historia que es la historia de José. Quizás hayan otras historias que también puedan encajar en esta parte. Pero ¿qué sabemos de José? José tuvo que experimentar dificultades. Estuvo en un lugar preso en Egipto, fue llevado como esclavo, fue vendido por sus hermanos, después fue llevado como esclavo a Egipto, tuvo que sufrir por muchos años, derramó lágrimas de tristeza, estuvo en un momento muy difícil que si hoy nosotros tuviésemos que vivir la experiencia de José, creo que nadie se atrevería a hacerlo, porque fueron momentos muy complicados para él. Pero si algo es cierto, es que siempre se mantuvo en conexión con Dios, porque la conexión tuya con Dios no depende de las dificultades. La conexión tuya con Dios no debe depender nunca de los problemas que tengas o no tengas, porque nosotros no buscamos a Dios porque tengamos problemas, o nosotros no buscamos a Dios solo cuando no hayan problemas. Hay que buscar a Dios siempre, en cada momento, brindarle a Dios y rendir delante de Dios un tiempo especial en el cual nosotros podamos comunicarnos con Él. Y en la historia de José, nosotros vamos a ubicarnos en Génesis, el capítulo número 37, el versículo 5, el versículo número 10, para parafrasearlo un poco,
nosotros entendemos en esta historia algo muy interesante. El capítulo 37 nos habla de ese suceso en el cual José fue vendido por sus hermanos, pero en especial el sueño que él le contó a sus hermanos. El versículo número 5 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos atando manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondiéronle sus hermanos de la siguiente manera: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron más aún a causa de sus sueños y de sus palabras. El versículo 9 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que yo he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? En ese momento no lo entendían, pero Dios tenía un sueño para José, tenía un plan, un propósito. Aunque él tuvo que sufrir, aunque tuvo que pasar dificultades, al final de todo, el plan de Dios se cumplió. Porque el plan de Dios no está limitado por lo que al ser humano le pase. Es más, me atrevería a decir que las pruebas que Dios coloca son para refinarnos a nosotros. Es por eso que el salmista en el Salmo 81, versículo 7, cuando dice acerca de en la calamidad clamé al Señor, cuando Él lo busca es porque está seguro de que en medio de la prueba Él puede ser refinado. De hecho, para dar un poco de más peso al argumento que estamos llevando, la palabra de Dios nos muestra que en hebreo la palabra para prueba o para probar es una palabra en hebreo que es saraf, que significa probar, pero tiene una connotación de refinar o de purificar. O sea, Dios nos purifica, queridos hermanos, amigos, nos purifica por medio de las pruebas. Aunque no lo entendamos, Dios cumple sus propósitos siempre. Es por eso que debemos confiar en Él. La purificación que Dios hace es una purificación especial, lo cual permite que sus hijos puedan ser cada día refinados a su imagen y en su carácter. Es por eso que quiero compartir contigo en esta oportunidad un pequeño fragmento que se encuentra en el libro La historia de la redención, en la página 103 a la 105, dice de la siguiente manera: José sufrió entonces porque no quiso claudicar. Había puesto su reputación y sus intereses en las manos de Dios. Y aunque se permitió que fuera afligido por cierto tiempo, para prepararlo con el fin de que ocupara un puesto importante, el Señor protegió esa reputación que había sido ensombrecida por una malvada acusadora. Y más tarde, a su debido tiempo, permitió que aquella resplandeciera. Dios usó incluso de la prisión como un camino que lo conduciría a su elevación. La virtud proporcionará a su debido tiempo su propia recompensa. El escudo que protegía el corazón de este joven José era el temor de Dios, que lo indujo a ser fiel y justo con su amo y leal a su Señor. Nunca olvidemos que en medio de las dificultades y los problemas y las pruebas, el Señor aún tiene un propósito. Dios puede sacarnos incluso hasta de la cárcel y llevarnos al trono, porque su plan es perfecto y no tiene ninguna equivocación. Hoy podemos confiar en ese plan. ¿Te gustaría a ti en este día junto conmigo confiar en los planes de Dios? Confiar que Él tiene un plan para tu vida y para tu familia. Entonces escribe acá en los comentarios: yo deseo confiar en el plan de Dios para mi vida. Y aunque hayan pruebas y dificultades, el Señor lo cumplirá. Vamos a orar para culminar con este mensaje. Buen Dios y Padre, gracias Señor, porque en ti encontramos la salvación. Y sabemos que tus planes, Señor, son mejores que los nuestros. Por eso hoy queremos descansar en tus planes. Para así, Señor, hacer tu voluntad. Queremos servirte a ti con todo nuestro corazón. Señor, gracias por este mensaje que nos regalas en este día y permítenos guardarlo en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir compartiendo de la palabra de Dios. Bendiciones.